que se pretende en la presentación que voy a dar es simplemente tomar dos puntos de vista. Los dos puntos de vista que yo tomo son el primero, desde el texto de La literatura y la vida de Deleuze, y otro texto que se llama Arte y poesía desde el punto de vista de Heidegger. Los dos son filósofos, sin embargo, pues lo que se intenta mostrar va a ser pues cosas muy puntuales que ellos hacen referencia tanto a la escritura, porque pues hablar de literatura implica la escritura, y al hablar de escritura también implica hablar de lenguaje. Entonces, pues comencemos. Esta es, digamos, la noción de lo que dice Deleuze en su texto Literatura y la vida. Para él, la literatura es pues un lenguaje escrito, pero también esto no implica que la oralidad tampoco se pueda tomar, no se pueda tomar como literatura, como más adelante lo vamos a ver. Los indígenas hacen su literatura desde la oralidad, porque para ellos el escribir está bien, pero su contexto y su forma digamos, de dejar a sus hijos y de dejar el legado histórico depende de la oralidad. Entonces ahí va a estar en juego como estas dos herramientas. Para Proust, como nos dice en la diapositiva, él trata de explicar la literatura de otra manera, o el escribir. Él nos dice, bueno, escribir, ¿qué es? Escribir es inventar dentro de una lengua nueva. Ahí está el proceso de creación, porque nosotros estamos escribiendo algo que no está escrito. ¿Qué se intenta de esta manera? Escribir no solamente desde la parte formal, dentro de la gramática, la sintaxis y todo eso, sino que es otra expresión. ¿Qué significa otra expresión? Buscar estos lenguajes que todavía necesitan ser dichos, o esas palabras que necesitamos volver a replantearlas. Como nos dice Proust, dice, saca la lengua de los caminos trillados, los hace delirar. En este sentido, pues vamos a buscar todas aquellas cosas que necesitan volver a pensarse y volver a decirse. Para Deleuze también dice algo que me parece muy importante, y dice lo siguiente. Él dice que a través de las palabras nosotros también podemos ver y también podemos oír. ¿Por qué? Porque a partir de lo que nosotros leemos también se pueden interpretar muchísimas cosas. En este sentido, digamos, por eso un trabajo muy grande que hace Foucault a través, digamos, de la interpretación del lenguaje, de la interpretación, incluso va más allá con los discursos. Las palabras y todo lo que nosotros decimos también tienen una carga discursiva, incluso pues dentro del pensamiento ambiental. Nosotros hemos procurado decir palabras que sabemos que tienen un significado, digamos, que tiene un significado de poder fuerte. Por ejemplo, las palabras medio ambiente no dicen mucho. La palabra, digamos, muchas veces las palabras que condicionamos y que nos las apropiamos a nuestro lenguaje y que en realidad pues son muy fuertes. Por ejemplo, el hecho de hablar de capital humano y seguir manifestando nuestra interpretación de la naturaleza a través de lo que llamamos los recursos naturales. Entonces hablamos de recursos y pues ahí de alguna manera la carga discursiva está dispuesta. Entonces de ahí pues tenemos que identificar ciertas palabras y también volver a buscar esas otras palabras que no tengan estos contenidos tan de poder y dominación. Para Beckett se dice que se debe horadar agujeros en el lenguaje para ver o oír lo que se oculta a través y entre las palabras. También muy en el sentido pues, de lo que nos dice Deleuze, en este sentido, es que ellos nos dicen ya que en conjunto, tanto los escritores en este caso, dice, son videntes, son oyentes, son coloristas, son músicos. Dice, existe una pintura y una música propia de la escritura. Desde cada escritura que se vaya a realizar, aquí en este caso estamos hablando de la escritura pues, en general.
Para Deleuze, y aquí sí, pues, si nuestro compañero filósofo César encuentra algo que no, porque este término es supremamente complejo, digamos, de definir. Y si él encuentra, pues, que estoy diciendo algo que no es, me corrige. Bueno, la palabra devenir es supremamente, digamos, extensa. Viene desde la filosofía y también la trabaja Deleuze. Pero entonces, digamos, es un término que trata de poner en tensión muchísimas cosas de las que la filosofía y sobre todo el pensamiento en Occidente se habían dicho. En este caso, por ejemplo, él con la palabra devenir trata de formular, digamos, toda una posición filosófica. Él nos dice, ¿qué es el devenir? Dice, bueno, para lo que es la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, según tal cual como lo conocemos, nos dice que devenir es llegar a ser o convertirse. Deleuze, digamos que en este caso refuta como esta clase de conceptos, porque él dice, no, el devenir no es llegar a ser o convertirse. Entonces, por ejemplo, podría decirse, no, es que con la literatura yo soy, por ejemplo, en el caso de la metamorfosis, yo voy a ser este insecto que trata de ver el mundo de otra manera. Entonces él dice, no, no se trata de llegar a ser. ¿Qué es entonces el devenir? Dice, es encontrar la zona de vecindad, ¿sí? Entonces el devenir no es llegar a ser ni convertirse, tampoco es identificar, no es imitar, no es una mímesis, pero entonces sí va a ser encontrar la vecindad. Por eso puse intencionalmente esta pintura de Escher, porque es justamente lo que nos muestra sobre lo que se quiere decir con la vecindad. ¿Qué es la vecindad? Es ese espacio entre los cuerpos, o sea, es el borde, no es que yo vaya a hacer tal cosa, es simplemente un acercamiento que se hace al borde intentando ser otra cosa. Entonces dice, bueno, la indiscernibilidad, o sea, aquello que no se puede diferenciar, por ejemplo, en la pintura vemos que estamos pasando desde un pez hasta algo que está, hasta un ave, ¿cierto? Que no se puede diferenciar, en ningún momento usted me puede decir, no, es que de aquí se da el paso a otra cosa, no, o sea, eso es algo que va a estar ahí en movimiento. Entonces esa vecindad, esa proximidad, es ese borde, eh, digamos, es ese no estar afuera ni adentro, es aquello que nos conduce prácticamente también a salirnos, digamos, de ese pensamiento occidental que nos implica estar en algún sitio. Entonces, en este caso, él nos dice, bueno, si con este devenir ya no es posible distinguir entre una mujer, un animal, una molécula, o está entre, siempre está en el borde, en el intersticio. Escribir es un asunto de devenir, nos dice Deleuze. O sea, uno siempre, y eso nos ha pasado, por lo menos a mí me pasa mucho cuando yo trato de escribir algo, uno jamás está inconforme. O sea, yo creo que no va a haber ningún escritor o alguien que trabaje la escritura y que diga al final, no, es que esta es mi obra maestra, ya estoy bien, ya esta fue mi última obra. Yo creo que a todos en algún momento nos pasa eso, es un asunto que nunca termina. Siempre es algo inacabado, siempre está en curso, desborda cualquier materia vivible o vivida, o sea, desborda cualquier cosa que uno quiera expresar o decir. Es un proceso, un paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido, todo aquello pues que atraviesa la existencia y la vida misma, diría yo. Yo quería trabajar estos dos conceptos para que veamos la profundidad con con la que se expresa lo que es la literatura, ¿sí? Porque esto viene a ser todo un campo y como lo decíamos, es una expresión donde se puede decir una cantidad de cosas sobre la vida y en este caso pues sobre el problema ambiental como ya lo veremos más adelante. En su texto Deleuze nos dice lo siguiente, él hace una referencia y nos dice, bueno, el escritor dice no está enfermo porque él está haciendo un libro que se llama Crítica y Clínica, donde está trabajando como todos los problemas de la enfermedad. Pero en este caso, digamos, él toma una postura y dice, bueno, el escritor dice no está enfermo, él es médico, médico de sí mismo y del mundo. El mundo es el conjunto de síntomas con los que la enfermedad se confunde con el hombre.
Entonces de ahí la importancia del escritor, porque el escritor, y más pues con toda, digamos, con la literatura, con la poesía, y ahí con todas las expresiones que de ahí se derivan, con la novela, con, bueno, una cantidad de expresiones que se distinguen de la escritura, van a tratar también de enfrentar y van a tratar problemas del mundo y problemas que de alguna manera, como siempre lo hemos recargado en el curso, algunas cosas que nosotros normalmente no somos capaces de ver, pero ellos, digamos, en su condición sí son capaces de ver. Entonces la salud como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta. Todo aquello lo que nos hace falta, los poetas pues ya lo han traído a colación y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. La literatura tiene como objetivo poner de manifiesto una posibilidad de vida, presenta una descomposición, una destrucción de la lengua, pero también la invención de una lengua nueva, una nueva lengua dentro de la lengua. Entonces nos dice, la única manera de defender la lengua es atacarla. Y aquí es una expresión muy bella que nos dice, y eso nos va a servir muchísimo, sobre todo para comprender estas nuevas escrituras, y sobre todo, por ejemplo, en el caso del pensamiento ambiental se ha hablado también de una especie de deconstrucción de discursos. ¿Por qué? Porque el discurso está dicho y lo que necesitamos siempre es estar reinventando ese discurso, porque pues siempre se va a establecer dentro del modelo de dominación y es nuestro deber pues como estar siempre buscando oxigenar y buscando otras formas de decir las cosas. Entonces cada escritor está obligado siempre a hacerse su propia lengua. Digamos, es como la base teórica que nos plantea Deleuze, por lo menos que, digamos, yo intento mostrarles aquí de una manera un poco más concreta. Para ya, digamos, tratando de buscar esta relación también de la escritura, de la literatura con respecto digamos, al pensamiento ambiental, cómo se ha realizado con respecto a la mirada hacia la naturaleza, tenemos que pues la literatura, y gracias a la literatura, hemos mostrado que es una expresión que conecta no solamente a los pueblos con el territorio, sino también que es un espacio donde se buscan las utopías, donde se trata de buscar las virtudes, donde se trabaja también o se intenta buscar aquellas contradicciones en las que están sometidas los humanos. Y no solamente los humanos, diría yo, sino que también en esa tensión fuerte que se da entre los humanos y la naturaleza y con los demás seres vivos pues, que están dentro de los ecosistemas. La literatura también, digamos que es un ejercicio donde el escribir y el leer también permite descubrir el sentido de la vida. También es buscar también qué es lo que uno quiere inventarse o reinventarse, o también buscar aquellos sueños que siempre han estado ahí presentes. Hay una postura crítica que nos da un profesor y académico de la Universidad de Guadalajara, se llama Raúl Reyes. Él nos dice lo siguiente, él nos dice, bueno, no basta con salir a sembrar árboles o limpiar los ríos, que esa, digamos, siempre ha sido la postura que nos dan en la academia, o sea, nosotros simplemente vamos a limpiar el río, vamos a sembrar el árbol, o vamos digamos, a hacer una actividad concreta, pero no más. Entonces él dice, no, para esta clase de actividades también es indispensable escarbar nuestra interioridad. Siempre necesitamos estar buscando adentro. O sea, no les digo que no hagan la acción, sino que tiene que ser conjunta. Es indispensable escarbar, ¿para qué? Para reconstruirnos permanentemente. Ese reconstruirnos permanentemente también se nos da con la ayuda de la literatura y con aquellas expresiones que nos sensibilizan. Entonces, es reubicar nuestra presencia, es buscar otra vez esos nuevos tejidos, estas nuevas relaciones, pero es siempre también algo que debe estar sensible, interno, una sensibilidad estética, como ya lo hemos dicho, una sensibilidad que está adentro para poder hacer afuera.
¿sí? Siempre tiene que ser una acción conjunta, porque pues no podemos quedarnos en ninguno de los dos lados. Si nos ponemos a hacer simplemente sin tener esa sensibilidad, se termina siendo simplemente una actividad sin un fin, sin algo concreto, sin un algo más que es lo que uno busca. Y si nos quedamos solamente en el adentro, pues nos quedamos como varias veces nos hemos quedado los académicos, que simplemente este discurso dejarlo desde la sensibilidad adentro, pero sin poderlo expresar. Entonces es un discurso que se queda simplemente en una oficina o en un salón de clase, pero pues no se queda, la intención es que salga, que se exprese. Con la literatura además nos hemos dado cuenta que también la vida es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Que sin la literatura, por ejemplo, nosotros tenemos presente todo el problema ambiental. Ya muchos biólogos nos han planteado los problemas. Darwin nos habló pues, de todo el problema de la evolución. Han habido muchísimos científicos que han traído a colación desde las matemáticas, desde la física, desde la química, todas sus posturas. Sin embargo, la misma esencia, o sea, lo que trato de decir es que sabríamos mucho menos sin la ayuda de la literatura, porque si no hubieran estado ahí todas las obras clásicas, si no hubiera estado en Occidente, por ejemplo, lo que es Homero, lo que es Dante, lo que es Cervantes, lo que es Shakespeare, pero también desde la poesía, desde lo que nos expresa Pessoa, desde lo que nos expresa Neruda, Borges, Sábato, desde Latinoamérica, pues no nos hubieran dado también y no hubiéramos comprendido también esa profundidad de la vida, solamente entendiéndolo desde la parte científica, sino que también ese espacio y esa expresión siempre fue alimentada por, digamos, por la literatura y por todos estos escritores también que nos aportaron tan profundamente para comprender. Digamos, con la literatura también hemos comprendido ese vínculo que existe entre la naturaleza, entre los ecosistemas y las culturas, tema que desde la primera clase hemos tratado de insistir para mostrar justamente los tejidos tienen que estar presentes y deben estar presentes, y yo creo que en la literatura, muchas de las literaturas que hemos encontrado también está presente. Entonces ya no es solamente describir, digamos, o simplemente denunciar cuál es la barbarie a la que estamos sometidos hoy y a la que estamos, y que la naturaleza, no solamente nosotros, la naturaleza misma está hoy, sino que también es como empezar a comprender cuál es nuestra vida, no desde la conformidad o desde lo que nosotros decimos, desde la neutralidad que a veces toma el académico, sino que también es ponerse en ese otro territorio, que en ese otro territorio ya nos permite ver las utopías, ver aquello que para otros es subversivo, aquello que para otros es imposible, y es pararse aquí justamente en estos espacios para poder seguir y para poder continuar y para poder buscar esas otras opciones que se necesitan para seguir adelante y buscar esa nueva forma de vida o esa nueva relación que uno tiene que tener para buscar solucionar estos problemas a los que nos enfrentamos. Hay también una académica, se llama Villori. Ella nos dice lo siguiente, dice, bueno, hay muchas cosas que se han hablado en la literatura y en esta relación entre el ecosistema y la cultura. Sin embargo, siempre ha habido algo que asombra al hombre de la naturaleza. Dice, también lo inquieta, también ven ella una manifestación de lo sagrado. Siempre ahí los artistas pues nos han recordado esta relación, como el hombre admira esta naturaleza, como el hombre, digamos, ve en ella todo lo sagrado. Nosotros lo veíamos eso desde la pintura también, cómo se expresaba, digamos, esta relación. Y se rebasa su capacidad de entendimiento, hay cosas que no se pueden entender. El ser humano
En ese sentido, pues le ha rendido un tributo, la ha dibujado, la ha pintado, también se le ha compuesto, digamos, canciones en el sentido de la música, ¿cierto? Se le ha hecho música, se ha hecho danza, se ha hecho también poesía. También nos ha llevado pues al extremo de nuestra sensibilidad. Sin embargo, esta académica nos dice lo siguiente: también, lastimosamente, como lo ve tan inmesurable, tan, digamos, tan sublime, de alguna manera el hombre también ha tratado de controlarla. Y ese controlarla no solamente es un control físico, sino también viene a ser un control desde la imaginación. Entonces hay muchas creaciones también que se hacen para de alguna manera ver controlada esa naturaleza. Y ahí también vamos a ver, digamos, cómo, digamos, también a través de la literatura se puede realizar este tipo de, digamos, de acciones. Entonces dice, también hay una cosa importantísima con la literatura y sobre todo pues con esa naturaleza, antes que nada, y es que cada vez que nosotros pensamos en que somos naturaleza, hay digamos, ahí mismo nos remitimos a algo que va a ser inevitable, que es la muerte. Nos dice que este acercamiento a la naturaleza y hombre también, uno siempre se va a imaginar ante la muerte, y ante la muerte, digamos, es algo que también nosotros nos atemorizamos demasiado. Dice, la escalada civilizatoria, en este caso, pues el dominio sería de lo natural, es una negación de la naturaleza personal. Hemos desarrollado un mundo, digamos, para este sentido, para alejarnos y para controlar esa naturaleza, pues nosotros nos inventamos una naturaleza inventada. Esa naturaleza sería, por ejemplo, ya no hay bosques, pero sí ahora hablamos de bosques de cemento, como dicen ahora, o sea, o ecosistemas en la ciudad, o siempre nos alejamos de esa naturaleza para sentirnos protegidos. Entonces siempre también es ese miedo tan terrible que tenemos a la muerte y a esa naturaleza que nos está también recordando que somos efímeros. Nos dice, bueno, el hombre también le da a la naturaleza, la dota de atributos, le otorga carácter, le otorga temperamento, personalidad, emociones, sentimientos, pensamientos, habilidades, gestos, lenguaje, para que la naturaleza hable. Entonces, de alguna manera, pues buscamos también esa manera de entender y comprender en esa naturaleza. ¿Para qué? ¿Para la que tratamos de entenderla? Para que de alguna manera nosotros no nos sentamos tan desprotegidos, no tengamos esa sensación de orfandad, porque de alguna manera somos conscientes de que nuestro destino y finalmente siempre vamos a tender a una inevitable rendición a lo que significan las leyes cósmicas. En este sentido, yo sí quería traer a colación, como ustedes ven en la diapositiva, este es el rey Alcolmitzli, ahí me perdonarán la pronunciación, pero es muy difícil, Nezahualcóyotl. Bueno, él es un rey poeta mexicano, vivió entre 1402 y 1472, o sea que afortunadamente digamos, no alcanzó a vivir ese proceso terrible de la conquista, pero sí dejó cosas muy bonitas, entre esas está este poema. Y este poema yo lo quería traer a colación justamente retomando, pues, digamos, buscando todo esto, aquello que acabo de decir, de esa inconmensurabilidad y de ese temor, y sobre todo, pues, ese sentir que debemos estar y que somos, digamos, un paso muy, muy lento por esta tierra. Entonces él nos dice lo siguiente, este poema se llama Yo lo pregunto. ¿Es que acaso se vive de verdad en la tierra? No por siempre en la tierra, solo breve tiempo aquí. Aunque sea jade, también se quiebra. Aunque sea oro, también se hiende. Y aún en el plumaje de quetzal se desgarra. No por siempre en la tierra, solo breve tiempo aquí, nos dice este poeta.
Entonces ahí nos va y nos recuerda otra vez nuestra existencia y sobre todo esa relación tan bonita pues con la naturaleza. Otro de los autores que también nos recuerda esa estancia breve en la naturaleza es Octavio Paz. Dice: soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Bueno, siguiendo, digamos ya una estructura, yo quería mostrarles un poco cómo se ha dado la evolución, digamos, o sobre todo cuáles pueden ser algunos de los textos, porque pues hay muchísimos, muchísimos. La idea simplemente aquí era como darles un abrebocas de cómo los autores, en este caso, en este caso es una novela y la literatura también han estado muy al frente de los problemas ambientales. Esta es una obra, la que ustedes están viendo se llama Canaima, es de un escritor venezolano y es muy interesante porque él habla de todo el problema entre lo que es la atención también ecosistema-cultura, no en esas mismas palabras. Sin embargo, digamos que él se adelanta a su época porque prácticamente las cumbres ambientales y todo el problema ambiental se empieza a hablar prácticamente en 1972 con la primera cumbre de Estocolmo y un poquito antes con el Club de Roma, que fue más o menos en el 67. Pero me llama mucho la atención en este caso porque ya esta obra es de 1935 y ya nos muestra cuál es la tensión presente entre lo que es la naturaleza y pues como con este hombre, que es lo que está pasando en la selva. Entonces, ¿de qué se trata? Esta es una novela donde la selva del Orinoco es el protagonista. El motivo que impulsa todas las acciones y pues todo lo de sus personajes se basa en este protagonista en la selva. La lucha despiadada entre la naturaleza, el caciquismo, pues todo lo que es el dominio, todo lo que nosotros ya sabemos, pues de la explotación, se representa en esta obra. Entonces, dice Gallegos escudriña no solo la idea de que la naturaleza representa para el humano un misterio que debe ser descifrado y dominado a punta de razón y fuerza, que es justamente lo que nosotros hemos hecho la crítica y lo que ya después se pasa en la parte ambiental. 40 años después, algunas interpretaciones científicas enfatizan que la actual crisis civilizatoria está fundamentada en esa decisión entre la sociedad y la naturaleza, idea que tiene una fuerza central en la trama de Canaima. Entonces, esta es una obra pues, que podemos empezar, que podemos leer y podemos, digamos, también identificar todas esas herramientas que hemos venido construyendo y también desde la sensibilidad, como lo vimos ahora. Está que es una obra de Horacio Quiroga, se llama Los cuentos de la selva. Esta es muy bella porque son cuentos para niños, donde los protagonistas también son los animales en la selva. Este está publicado en 1918. Digamos que es muy interesante porque mientras en esta época todos hacían como simplemente una imitación de todo lo que se traía de Europa, este autor intentó mostrar desde aquí, desde nuestros territorios, digamos, desde su cultura. Tenemos también otra obra que está así, pues tenemos mucho, digamos, y todos yo creo que ya la conocemos y la hemos visto y la hemos leído, pero es muy bueno y muy importante volver a retomarla porque también es una obra que se publica en 1924, que es la de la vorágine, y donde nos muestra también todo el conflicto de nuestra selva amazónica. Y en este momento es importante volver a retomarla porque justamente en el ojo del huracán en este momento está la selva como propiciadora de lo que ahora dicen los nuevos recursos o luego lo de la economía verde que está en este momento y cómo en este momento, digamos, en este proceso también ya se ha dado el exterminio total pues ya de la selva, así como hablamos de masacres
en el sentido de lo humano, en la parte de los vegetales y la parte de todo lo que es el arrasamiento de árboles también se dio una cosa impresionante con todo ese ecocidio que se está dando y que se sigue dando y en este momento preciso pues se continúa. Entonces también es digamos, este rescate o volver a ver las relaciones entre cómo los humanos estamos estableciendo con estos espacios. En este caso, cómo se revive todo el proceso de los caucheros, cómo, digamos, de alguna manera también seguimos matando a los indígenas. Ese fue un proceso de esclavización terrible y ahora ya no es el caucho, pero pues sigue siendo la minería o sigue siendo, digamos, todo lo que es la concentración de tierras para procesos de ganadería. Hay otro texto también que nos presenta, donde podemos ver, no sé por qué siempre traje muchos libros que traían sobre la selva, pero bueno, este es otro libro también que habla sobre la selva, pero es un poco más, digamos, desde la novela, pero más sentida, pues porque es ya más, tiene en cuenta pues más aspectos amorosos, pero es muy importante en el sentido de que es el protagonista llega a la selva, sin embargo, pues dentro de varias cosas que él vive también va encontrando esa conexión directa digamos, con este territorio y también con todas las cosas que el personaje vive en este espacio. Entonces ahí va encontrando todas aquellas relaciones, también encuentra, digamos, las relaciones de poder, pero hay también ciertas cosas que son las que lo muestra como ese espacio sentido y como ese espacio donde él ya siente que pertenece. Hay dos obras que también son importantes. Una es la de Isaac Asimov. Isaac Asimov, ustedes saben que escribe mucha obra de ficción y es muy importante y todas las obras que trabaja son muy buenas. Sin embargo, me gusta mucho este texto porque él habla de la ira de la tierra. Y él lo escribe en 1991 y digamos también es ese proceso donde los escritores también se sensibilizan con estos problemas. Entonces, trata de comprender pues todos los estragos que se causan por todas las actividades humanas, cómo de alguna manera se nos incita o se nos reclama esa urgencia de tomar acciones ya, así como en este momento decimos que ya todos los mal llamados recursos naturales ya se nos acabaron, o sea, todo ya está agotado, ya hace 10 años que nos vienen diciendo que si esto no paramos, o sea, no se para todo el proceso digamos, de saqueo que se tiene contra la naturaleza. Si paramos con este modelo económico, ya la vida va a ser un poco más complicada, como ya lo estamos viendo. Yo creo que esto de la pandemia simplemente es un paso, pero se vienen cosas más terribles que ya lo vemos con la parte del cambio climático y muchas otras cosas pues, que consideramos en el problema ambiental. Entonces, sí, pues como ir pensando y reclamando este tipo de actividades. También tenemos otro libro que se llama La situación humana, también de Huxley. Este es de 1959. También es otro reclamo, nos dice pues como las condiciones en que está el hombre, cómo tenemos esa relación con el planeta. Hay algo muy bello que él nos dice que lo seguimos digamos, haciendo, y dice una consideración sobre el hombre con relación al planeta, porque vivimos en este planeta particular y nos guste o no nos guste, debemos seguir en él indefinidamente. Entonces dice, por desgracia, lamento decirlo, todo esto de ir a Marte o lo que fuere me parece una tontería. Entonces, pues ahí son varias conferencias que él da ahí y hace este reclamo también. Lo que me parece, digamos, también preocupante,
es que desde el 59 se están haciendo estos reclamos y pues ya vamos en el 2020 y el reclamo no llega y seguimos en la misma situación y seguimos pues con el mismo problema. Tenemos una obra que es muy bella, que se llama, pues que ahora yo creo que el profe Alejandro la retoma, que es La inteligencia de las flores, de Maurice Maeterlinck. Se da una mirada muy bella sobre lo que son las plantas, no las plantas vistas como desde nuestra perspectiva, sino como las plantas sienten, cómo hay digamos, esa relación entre ellas, cómo se identifica incluso que hablan, o sea, toda la complejidad que tiene, todo lo que son, pues, en este caso, pues, las flores y su relación también con los insectos. Es una obra muy bella, no voy a profundizar mucho en ella por si el profe Alejandro ya la trabaja ahora. Bueno. Hay una obra que quise darle en una exposición que se llama Aurora cerca del mar, justamente pues para ver estas tres mujeres contemplando la naturaleza, contemplando, no sé si es un amanecer, un atardecer. Y quería, digamos, en este sentido, retomar las palabras de Heidegger. Heidegger hace un texto que se llama El arte y la poesía, y dedica un apartado importante a la comprensión de lo que es la poesía. Para él tratar de comprender y dar unos aspectos claves de la poesía, él toma un solo poema de Hölderlin. Hölderlin es un poeta alemán. Y a través de este poema empieza digamos, a desplegar todo su pensamiento y todos sus desarrollos, digamos, desde diferentes aspectos. Sobre todo, pues, intentando buscar aspectos que nos hablen del lenguaje y en general de lo que es la vida. Él nos dice que la poesía se origina en el habla. El habla no solamente es un instrumento de comunicación, como nosotros lo hemos concebido, sino que dice que hay conciencia en todo lo que existe y en todo aquello que tiene la posibilidad del habla. Y en tanto tenga habla, pues va a tener la posibilidad de crear un lenguaje. ¿Qué significa esto? Es dar nombre a todas las cosas. Dar nombre a todas las cosas permite que el hombre se considere un ser consciente de sí mismo y del mundo donde habita. El habla y el lenguaje son lo mismo que la conciencia, nos dice Heidegger. Entonces, en este sentido, ¿qué vendría a ser la poesía? Dice, la poesía es el fundamento que soporta la historia. Entonces, muchas veces se ha considerado que la poesía simplemente es un adorno, nos dice él, que acompaña al hombre. Pero la poesía, nos dice ahora Heidegger, no solamente es un adorno, es una expresión para entretenimiento, sino que es un fundamento de la historia. De aquí su importancia, por tanto, nos dice, donde hay habla, puede haber mundo, y solo donde hay mundo, hay una historia. Para, digamos, lo que es Heidegger, retoma mucho una postura que la hace Hölderlin, el poeta. Él dice, el habla es más peligroso, el habla es el más peligroso de todos los bienes, puesto que es la conciencia del ser, pero también de lo que puede engañarlo y amenazarlo. Con la palabra se puede llegar a lo más puro y lo más oculto, así como también a lo más ambiguo y a lo más común. Hay un concepto muy interesante que maneja Heidegger y que me parece importantísimo y que es supremamente profundo, y es en el sentido de que él habla de que la poesía maneja algo que se llama la trascendencia. Dice, ¿cuál es la trascendencia? Dice, en el sentido en que la poesía o el poetizar es dar nombre original a los dioses.
Esto solo es posible porque los dioses mismos nos dieron el habla. Los dioses también hablan, solo que lo hacen mediante signos, y toca a los poetas sorprender e interpretar esos signos para luego transmitirlos a su pueblo. El poeta es, pues, un medio que está entre los dioses y los hombres, y la esencia del poeta es la convergencia de la ley de los signos de los dioses y la voz del pueblo. En este sentido, entonces el poeta es aquel que está intermediando entre los dioses y nos está brindando su palabra para que nosotros podamos entender esos dioses. Y en esos dioses nos referimos no tanto a esos dioses a los que digamos, a los que ya están instalados, sino también a esos otros dioses que han sido relegados en las diferentes comunidades. Entonces también está el dios de la naturaleza, puede ser el del agua, o como lo veían los indígenas, el dios del sol o de la lluvia o de la tierra misma. En este sentido, entonces, la poesía despierta la apariencia de lo real y también del ensueño, frente a la realidad, frente al ruido, en todo lo que nos creemos en casa, y sin embargo también puede ser lo que el poeta dice y toma por ser, o sea, es aquello que no se nos presenta como la realidad, o la realidad que somos, o la realidad que quisiéramos ser. En este sentido, quise traer a colación un poeta colombiano que es indígena, se llama Freddy Chinganá. Dice que él se hace llamar Guiñay Malquí, que significa raíz que permanece en el tiempo. Él viene de la comunidad Yanacona del Cauca. Él dice que retoma algo muy bello, que alguna vez fue expresado en África y que él lo quiere volver a retomar, y se llama lo que él dice la oralitura. Entonces, él es poeta, pero entonces él con su palabra lo que está haciendo es reivindicando muchas de las situaciones. Entonces, primero, él fue, digamos, de las personas que está tratando de decolonizar su lenguaje. Entonces él dice, bueno, a nosotros vinieron y nos dieron pues como un lenguaje, y ese lenguaje es impuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a coger nuestro lenguaje y vamos a tratar de hacer una descolonización de alguna manera de la palabra. Entonces, puse la diapositiva adelante, pero bueno, acá está una de las obras que me pareció muy bella, porque es justamente es dejar de lado o retomar pues los aspectos que ya no se pueden dejar de lado, como algunas palabras que ellos ya no pueden desechar de su lenguaje, pero sí es intentar volver a decir sus palabras para su comunidad. Entonces les voy a leer este poema, es de Freddy. Se llama En verbo ajeno. Dice, hablo de lo propio, con lo que no es mío. Hablo con verbo ajeno. Sobre mi gente hablo y no soy yo. Escribo y no soy yo, y yo no soy. En mí han llegado espíritus navegantes del espacio lejano, con cientos de lunas sobre sus cuerpos. Vienen desde el dolor y desde el eco de un tiempo. Son tierra, son sol, son esperanza para una patria nocturna. Vienen y entonces yo canto. Levanto mis versos sin venganzas ni odios, sin labios mordidos, solo buscando un rincón a mi canto dormido, a la voz de mi gente desde un verbo prestado. Pues siempre haciendo alusión de ese espacio de colonización. Y me devuelvo un poco a la diapositiva anterior, porque quería hablarles un poco de lo de la oralitura. Este poeta dice que él va a la comunidad y, como ustedes saben, las tradiciones indígenas siempre, como les decía ahora, hablan desde la oralidad. Ellos están acostumbrados a la oralidad. Entonces él mezcló estas dos cosas, lo oral con la literatura. Y por medio, digamos, de las palabras, él intenta volver a recuperar esa memoria y volver a recuperar aquellas
palabras o aquellos gestos o aquellas cosas que no, digamos, no se fueron perdiendo con el tiempo. Hay otro poema que me gustó muchísimo, no aparece el nombre ahí, bueno, ya les quedo debiendo el nombre, yo por acá lo tengo. Se llama Puñado de la Tierra. Dice lo siguiente: me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. Toma, lombriz de tierra, toma, lombriz de tierra, me dijeron. Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua no me lo desvaneciera. Lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté, lo acaricié y empecé a labrarlo. Todos los días le cantaba ese puñado de tierra. Entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo, con el cuenco de mi mano vacío. Cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron. Bueno, hay otra obra que nosotros pusimos también en el programa y es una obra de William Ospina. William Ospina, pues colombiano. Hay muchas obras que son muy importantes y muy interesantes para ver todo el problema ambiental. Incluso él tiene una columna de opinión en El Espectador donde ha sacado muchos artículos supremamente interesantes, pues denunciando muchas cosas y también brindando la posibilidad de entender el tiempo en el que estamos viviendo. En este texto de Parar en Seco, digamos que también es como toda esa vuelve a hacer como esa denuncia, ¿cierto? De todos los problemas en que estamos viviendo actualmente y también la necesidad de actuar ya. Entonces, pues en el libro hay mucha denuncia, hay muchos aspectos que él quiere pues volver a retomar, hace supremamente, digamos, un énfasis a todo lo que estamos viviendo. Por ejemplo, él dice que lo sentimos con el clima, con veranos e inviernos cada vez más alterados, con el desplazamiento de los mapas vegetales, con la modificación de los nichos de las especies de plantas y de insectos, con el extravío de bandadas y cardúmenes, con la mutación de los virus y la amenaza creciente de las pandemias. Un planeta que durante milenios ha sido el escenario más propicio para la vida, para nuestra forma de vida, podría transfigurarse ante nuestros ojos en una morada inhóspita de sol calcinante, de aire tóxico, de agua impotable, de pieles irritadas, de complicaciones respiratorias donde los tejidos enloquezcan, los sentidos se alteren y los gérmenes escapen a todo control. Nos dice, ya los médicos advierten que la dádiva de los antibióticos que hace medio siglo nos convencieron de que habíamos triunfado sobre las infecciones no solo podría revertirse, sino dar pie a una generación de bacterias y de virus reforzados. Es natural que sea así porque la vida tiene el deber de luchar y de defenderse en todos los organismos y en todas las especies. Si los gérmenes son un peligro para nosotros, no debemos olvidar que nosotros somos un peligro para los gérmenes y que ellos tal vez sepan protegerse mejor. Esto de alguna manera también es un llamado de atención, incluso miren que de alguna manera ya como ambientalistas, digamos como más que ambientalistas, es como sentir de alguna manera esa ruptura de esos equilibrios existentes entre el hombre y los ecosistemas, es lo que está llevando a todos los problemas. Él habla también ahí de lo que decía de los virus y de las pandemias, que me pareció muy importante porque este libro se escribió mucho antes, entonces él no sabía, pero ya digamos de alguna manera con todo lo que nosotros estamos viendo el planeta ya se intuye, ya se intuía que posibles cosas pueden pasar. Entonces lo mismo pasa con el cambio climático, o sea, van a pasar y van a seguir pasando muchísimas cosas porque está presente, el problema está presente y el problema, digamos, si no actuamos ya, como dice también William Ospina, pues estamos ante una amenaza inminente de la vida. Y como muchos pues son optimistas, muchos creen que
que la vida en el planeta sin nosotros va a seguir. Y el problema pues más terrible sería para nosotros los humanos y para la cantidad de animales con los cuales pues también nos llevaremos muchísimos, porque ya las noticias no son tan buenas y ya la cantidad de especies que están extinguidas ya son demasiadas. Ya pasa más y sobrepasa más del 50-60%, que es claro, es una cosa que ya nos tiene que alarmar. Entonces él dice parar en seco. Digamos, en el pensamiento ambiental se ha hablado que ese parar en seco es como lo hacen realmente hasta los caballos, que tratan de parar de una. O sea, la idea no es dar soluciones ambientales a 10 años, a 20 años o a 30 años, como nuestros gobiernos y como las cumbres ambientales y como los diferentes discursos intentan dar, sino que es una acción concreta, una acción del ya, del ahora, y de que el problema ambiental se tiene que enfrentar desde ya. Bueno, aquí hay un texto de Whitman. Bueno, este es como también muy bonito, es un poema. Dice: yo creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas, y que la hormiga, yo creo que una hoja, perdón, leo nuevamente, yo creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas, y que la hormiga es perfecta, y que también o son el grano de arena y el huevo del zorzal, y que la rana es una obra maestra digna de las más altas, y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo, y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que la vaca que pase con la cabeza baja supera todas las estatuas, que un ratón es un milagro suficiente para confundir a millones de incrédulos. Bueno, voy a terminar con dos obras que me parecen que también son clásicas, pero que tienen un profundo contenido. Una es la de Frankenstein. En el grupo de pensamiento ambiental se dedicaron muchas también reflexiones sobre lo que implica también este texto. Este texto lo escribe Mary Shelley. Generalmente nosotros siempre hacemos una lectura desde la ficción, pero ahí hay unas herramientas muy importantes para describir el problema ambiental desde la perspectiva humana, cómo el hombre tiene ansias de poder. En este caso tenemos al protagonista, que es Víctor. Por eso la primera obra se llama Frankenstein, o el moderno Prometeo. Dice, es una obra literaria, bueno, escrita por Mary Shelley, y esta fue realizada en 1818. El texto habla de temas como la moral, la creación y la destrucción de la vida, del atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. Ahí era lo que quería llegar. ¿Qué es lo que intenta Víctor? Víctor es un científico que quiere crear vida, y por eso crea, digamos, a lo que es Frankenstein. ¿Qué es Frankenstein? Es una monstruosidad. ¿Por qué? Porque el papel de Víctor es jugar a ser Dios. En este caso es la representación de toda la ciencia moderna, porque la ciencia moderna eso es lo que quiere hacer, es digamos, a toda costa busca ser Dios. ¿Por qué? Porque en este momento ya tenemos todo el proceso de biotecnología, ya tenemos todo lo que son, pues, la manipulación genética. Estamos manipulando digamos, sin la menor compasión a miles de animales. Y también hay una profunda, digamos, un profundo irrespeto por la vida total. Entonces, también es ese llamado de atención a la ciencia, como la ciencia en este caso quiere ser Dios, y como de alguna manera también refleja nuestra época, porque nuestra época está condicionada a esto. Los científicos quieren ser nuestros dioses. Entonces ya todo el control biológico, todo el control de todo lo que somos, también va a estar mediado por la ciencia. Incluso pues con las bombas atómicas también se dio un proceso terrible, donde ya es también la ciencia y el poder. Entonces esta es una de las obras pues que me parece importante tomar y seguir retomando. Hay otro que personalmente pues me encanta, y yo creo que
que este texto yo lo he tratado de trabajar muchas veces, y es el ensayo sobre la ceguera. El ensayo sobre la ceguera es también esa búsqueda, ¿cierto? O por lo menos ver estas sociedades en las que estamos, porque yo creería que esta sociedad en la que vivimos ahora perfectamente se puede relacionar con esa sociedad que nos muestra, que nos muestran en el ensayo Saramago, en el ensayo sobre la ceguera. ¿Por qué? Porque es una sociedad que no tiene, desde que aparece una enfermedad, todos empiezan a quedar ciegos. Entonces, ¿cómo esa sociedad no va sin norte? ¿Cómo esa sociedad se encuentra sin, sin, sin un camino? Es una sociedad desprotegida, es una sociedad que se encuentra enferma, pero también es como a toda costa, con esa intención de poder volver a recuperar esa luz o volver a recuperar en este caso la visión. Es una cosa, digamos, en el plano ambiental también, o sea, como de alguna manera nosotros nos hemos enseguecido, o sea, simplemente con el desarrollo y con el progreso, o sea, nosotros creemos tener la razón y con el financiamiento simplemente de los bancos, con la destrucción de la naturaleza, pero cuál es realmente el camino que nosotros queremos tomar. Entonces, eso es una obra también que es muy, muy importante y que me parece que brinda unas herramientas importantes para empezar a trabajar el problema ambiental. Y bueno, finalizo con unas palabras de Cortázar. No mostré aquí mucho porque pues ya sí, quería traer muchos autores más, pero pues lastimosamente, digamos, el tiempo es muy corto. Pero quería terminar con estas palabras de Cortázar que me parece que son muy importantes y que harían el cierre para lo que nosotros queremos decir. Dice, si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas o de la escritura como lo que fueron alguna vez, flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas. Empezamos a no recibir de lleno su mensaje o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados. Esta es una conferencia que realizó con Cortázar que se llama Palabras en 1981. Bueno, esto era mi presentación. Muchísimas gracias.